hablar sobre una situación que hubo en mi casa, ¿sí? En mi familia, porque estábamos pasando por un momento difícil económicamente. Y cuando pasa eso, pues empiezan a faltar las cosas, empieza a faltar el alimento, el dinero para pues cumplir con el colegio, las responsabilidades como pagar las facturas y todo eso. Y bueno, luego de eso me di cuenta que una familia que estaba asistiendo a la iglesia estaba pasando por esa misma necesidad. Y me di cuenta porque dos de los adolescentes que pertenecían a esa familia eran mis amigos. Y al ver esa situación me conmoví y pues yo no tenía cómo pues darles un mercado ni nada porque era más pequeña. Pero lo que hice fue decirle a más adolescentes lo que estaba pasando y empezamos a pedirle a los hermanos que nos ayudaran para un mercado con alimento para una familia en la iglesia que estaba necesitada. Y bueno, sin haber nada en mi casa prácticamente, yo empecé como si fuera para mí, empecé pues a decir a los hermanos que nos colaboraran con esa causa. Y la nevera de mi casa se llenó con cosas que no eran de nosotros, pero en medio de ese momento le pedí al Señor que mirara la situación de mi familia y todo eso, pero no estaba más enfocada en mí, sino en la situación de mis amigos adolescentes que estaban pasando por necesidad en ese momento. Llegó el día en que le íbamos a entregar el mercado porque todos los hermanos, gracias a Dios, reaccionaron a bien y nos colaboraron con esa causa. El día de que llegamos a entregarle el mercado a ellos, yo me sentí gozosa, me sentí muy alegre dándole ese mercado a esa familia y también algo de sustento, de dinero, porque es difícil pasar por esos momentos y que vengan con una ayuda de esas a uno es muy gratificante, ¿sí? Y bueno, volví a mi casa, teníamos la misma situación, ya nos estábamos quedando sin nada y bueno, llegó un día, llegó a visitarnos un tío de nuestra familia y nos llevó a comer. Y bueno, empezamos a mercar, él empezó a mercar como si nada, así, un mercado grandísimo y luego cuando terminamos, él nos dijo, ay, esto es para ustedes. Todavía yo no había caído en cuenta de la situación, pero cuando llegué a la casa y cuando ya estábamos empacando todo, metiendo toda la nevera, me di cuenta que Dios responde, ¿sí? Y yo no hice, o sea, no fue con ninguna pretensión ni nada lo que hice por mis dos amigos que estaban pasando por necesidad, pero lo hice con ese amor, ¿sí? Como si fuera mi situación, que realmente también la estaba pasando, pero lo hice como sintiendo la necesidad de ellos. Y el día que ya estábamos empacando todo el mercado, todos los alimentos, me di cuenta que Dios es un Dios cercano y que tiene misericordia de sus hijos. Y al que me está escuchando, quiero decirle que dé con amor, ¿sí? Y que le crea al Señor, porque en medio de la necesidad, en medio de la dificultad, hay un Dios que responde, hay un Dios que bendice. Así que no se niegue, si tienes la oportunidad de ayudar a alguien, hazlo, sin importar que tengas o no tengas, hazlo porque Dios bendice y ama al dador alegre y nunca nos desampara. Así que hoy si estás pasando necesidades, si tienes alguna dificultad en tu casa, en tu hogar, créele al Señor porque Él siempre tiene una respuesta y siempre tiene una bendición para sus hijos.